partir de ahora, ustedes se llaman Adelaida y Eduardo. No, Adelaida, este es el mío. Me encanta mi nuevo nombre. Yo no me llamo Eduardo. Bueno, pero es como en las películas, ¿no las viste? Donde a la gente le cambian los nombres para que pues no los puedan encontrar los enemigos y... Pero yo no tengo enemigos. Los de mentiras, pues. Todo esto es un juego de espías y de ladrones. Desde ahora nadie puede saber cómo te llamas. Es más, el que diga su verdadero nombre aquí, pierde. Y, por ejemplo, si alguien te pregunta por el novio de tu mamá, yo me llamo Alejandro. Además, seguro vas a tener amigos gringos en la escuela. Y cuando te pregunten quién es tu mamá, pues ni modo que les digas Sara de Acero. Yo tampoco soy acero. Bueno, fuera de esta casa, no. Afuera eres Eduardo Coronel. No me late este juego, no quiero. Pero ¿cómo que no? Siempre soñaste ser con CPGR, como tu papá, como yo. Pero a mí me gusta mi nombre y mi apellido. Yo quiero ser acero. Ma, yo no soy tu salvador. ¡Qué guapo! Estás hecho un mango. Te lo digo de corazón, sin compromiso. Como dicen los vendedores de aspiradoras. Digo, no vayas a creer Aguas. Ya me ganaste el piropo. Y yo que pensaba echarte las flores primero. Decirte que estás más chula que nunca. Pero bueno, ya ves. 1-0 ganando Araceli. Ay, no, no. Vamos a retroceder, por favor. Déjame borrar la entrada y hacerla de nuez, ¿va? Hola, Plutarco. Buenas noches. Hola. Oye, qué padre está este lugar. Sí. Y tú estás hecha una princesa. Pensé que era imposible verte más guapa que de costumbre, pero me callaste. Ven. A ver. Yo no puedo bajarte las estrellas, mi reina. No puedo. Pero sí puedo bajarte un mango. Para que te lo comas completito. Con chile. Estás loco. ¿Todo bien? Demasiado. Demasiado. Me tengo que pellizcar para entender que no estoy soñando. Quiero que brindemos por esta noche especial que será inolvidable. Salud. Salud. Araceli, yo te pedí tiempo. Te pedí que me dieras un poco de tiempo con el tema... pues, con el tema del sexo, ¿no? Porque como adicto que soy, sé que es muy fácil para mí volverme adicto a ti. Pero ya está. Ya me di cuenta que lo mío contigo es y va en serio. Quiero quedarme contigo la vida entera. Y la vida entera empieza hoy, aquí. Princesa, esta noche, si tú aceptas, quiero que hagamos el amor.
¿Y vos quién es que crees que soy yo o qué? No. No lo digo por ti. Lo digo por los demás hombres. Yo con lo de malas que he sido para el amor, no creo en ninguno que tenga una de esas metida entre las piernas. No, pero espérate, no digas eso. No todos somos igual de lacras como el Arnulfo y el Juan. Yo sí te quiero bien. Ya, tómate un caballito. Vení, pues. ¿Quién es? Yo, ¿eh? ¿Y vos qué estás haciendo acá? ¿Tenés noticias de mi pelado o qué? ¿Qué? ¿Tengo algo en los dientes? No, nada de eso. Es solo que me pregunto si te mareas. ¿Que si me mareo? Ajá. ¿Por qué lo dices? Me estaba acordando de algo que leí por ahí alguna vez. En un póster de una película. Decía que las princesas son tan frágiles que se marean con la rotación de la Tierra. ¿Qué, tú sí te mareas muy seguido? Plutarco, ¿tú neta eres de veras? Pues me volví de veras desde el momento en el que te conocí. No mientas, Araceli. A nadie le gusta que lo engañen. Más vale una verdad a tiempo que una mentira que siempre trae las patas cortas. De seguro traes noticias frescas. Digo, ¿para qué has venido a estas horas? Solamente vengo a avisarte que encontraron a Juan muerto en la cárcel, así que ya no te va a hacer daño. ¿Muerto? Espérate, ¿cómo así que muerto? Tuvo una pelea con uno de los presos y el preso lo mató. ¿Neta lo mataron? ¿Pero pudiste sacar la información de mi pelado? Lamentablemente no hubo tiempo de interrogarlo. Yo soy... El peor policía que he conocido en toda mi vida. No solamente dejaste que secuestraran a mi pelado, sino que dejaste que mataran al único testigo que teníamos. ¿Sabes qué? No has tenido que venir hasta acá. Me lo has podido decir por teléfono. También me enteré de lo del hijo de Sara, así que pensé que te iba a encontrar mal, pero veo que estás muy ocupada. Pues sí, ¿sabes que sí? Estoy muy ocupada. Así que puedes irte por donde viniste. Araceli, ¿estás pálida como una hoja de papel? ¿Estás bien? No, ¿Te pasa algo? no. A ver, este tenedor chiquito... Bueno, este tenedor, ¿para qué sirve? El tenedor chiquito, pues no, la verdad es que no, yo no sé. Yo digo que ponen muchos cubiertos nada más para confundirnos. ¿Estás segura que estás bien? No, la verdad me siento mal. Me duele un poquito la panza. Disculpa, necesito ir al tocador. Araceli, cálmate. No lo eches a perder. Estás mareada porque eres una princesa. Una princesa. Martín, ¿qué haces aquí? Por fin logré dormir a Salvador. ¿Y tu mamá? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Dormida también. Ay, no sabes cuánto le agradezco todo esto. Ojalá salga bien Ele. Ojalá que mi hijo pueda adaptarse a esta vida, pues lejos de mí. Le vas a estar viniendo. Y no hay otra opción. Diste con el plan perfecto para salvar la vida de Salvador una vez más. Yo creo que es mejor que te separes de él
a que le pase lo mismo que le pasa a Patricia. Tengo que sacarme de adentro este odio, este rencor que le tengo a Vicente. ¿Te das cuenta? Los metió en un infierno. El pasado solo sirve para no repetir los errores. Tú misma me lo has enseñado. Ya estamos montados en el burro. Ahora hay que arrearlo hasta el final. Además, el odio pudo el corazón y no deja pensar con claridad. Oye, ¿y ese mapa? Mira, por aquí... ¿dónde estamos? Aquí es donde vamos a hacer llegar la mercancía de Quintanilla. Y aquí alrededor se concentra la mayor cantidad de narcomenudistas de la ciudad. Ay, Helio, tenemos que cerrar este negocio hoy y asegurarnos de colocar la mercancía de Quintanilla. Sí, tú tranquila. Yo sé lo que estoy haciendo. Y esta noche me vas a acompañar. Te dejo aquí. ¿Sí? Bien. Ahí vamos para allá. ¡Cara de bocho! Dígame, jefa. Cuida a mi hijo y a mi madre. Y aquí nadie entra. Sobre mi cadáver, jefa. Respondes con tu vida, ¿eh? Sí, señor. Yo no sé qué chingados haces aquí. Por favor, déjame ir. Si quieres, mañana hablamos en la estética. Te puedo dar más dinero si quieres, pero por favor, déjame en paz esta noche. Esta noche se va a hacer lo que yo te diga. Lo que a mí se me dé la regalada gana. ¿Entiendes? ¿Por qué me estás siguiendo? Esto es enfermizo. Sí. Estoy muy enfermo. Muy enfermo, fíjate. Así me dejaste desde que me arruinaste la vida. Y sí, te estoy siguiendo. Lo que pasa es que quiero cumplir una fantasía. Éramos novios, nunca hicimos nada en un lugar público. Ay, por favor, no me hagas esto. Hoy no. Esta noche no. Estás perdiendo el tiempo. TikTok, 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 TikTok. Yo no voy a hacer eso. TikTok. Si no quieres que salga ahorita mismo y le diga a tu noviecito quién eres y quién soy yo, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabes o no sabes? Sí. Pues vas. Ay, perdóname. ¿Sí ves? Te dije que estaba como prendidita. Ay, ya me tiré todo. Ya me eché todo. Ni modo. Ve, ¿yo por qué será que tengo tan mala suerte con los hombres? Porque yo soy una buena mujer. Eso sí, soy bacana, cocino lo más de sabroso, tengo mi buen tumbado para bailar porque lo tengo. Eso sí, trabajo como una mula, porque yo solita me mantengo y hasta me alcanza para darle plata a los maridos que he tenido. No le la vida a nadie. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será que Diosito me está dando tanto palo? No digas eso. Mira que el patroncito de allá arriba te va a oír y te va a castigar. Velo, ¿eh? ¿Más castigo que este? Me acaban de arrancar a mi pelado de las manos con lo que me costó recuperarlo. ¿Y con los manes? ¡Ja! Con los manes ni se diga. Mi papá era un mal parido que nos abandonó cuando yo tenía 6 años. ¿Mis hermanos? Mis hermanos son unos buenos pa' nada que ni trabajan. Arnulfo me mandó a deportar de los Estados Unidos estando preñada. Y ahora me robó a mi hijo. ¿Y Juan? ¿Para qué hablar de él si ya está muerto? Pero pilla todas las cagadas que me hizo. Por eso se murió. Cada quien tiene lo que merece. Pues ojalá, porque para mí todos los manes son unos hijos. No digas Con el eso. perdón de las No todos somos iguales. Yo sí soy diferente. Yo aquí estoy para lo que tú necesites. Jamás te voy a hacer nada malo.
provecho. La verdad, esperaba más de una profesional. Te pasas. Disculpe, señor, ¿le puedo ofrecer algo? No. Híjole, la verdad es que ya me estoy preocupando porque mi novia lleva mucho rato en el baño. ¿Hay alguna otra salida que no se vea desde esta mesa? No, esa es la única que tenemos. Ok. Con permiso. Pero bueno, te pago, ¿no? Ahí está. Cambio.